Continuamos entonces con nuestro módulo de globalización, neoliberalismo y salud internacional. En esta ocasión con la segunda parte del componente de migración y salud. Voy a mencionar algunos aspectos para la discusión y voy a cerrar con unas preguntas que pueden servir de reflexión para los estudiantes. En primer lugar, yo quisiera señalar dos tipos de vulneraciones. La primera son para aquellas personas migrantes que se encuentran con un buen estado de salud, pero que en el transcurso, digamos en el tránsito por los diferentes países, su salud mental o su salud física se deteriora, ya sea por la infección con una tuberculosis o un VIH, o en peores casos con mutilaciones, traumatismos, heridas a causa de la violencia. Y tenemos una segunda vulneración en aquellos migrantes que padecen ya de una enfermedad en sus países de origen y que durante el camino se les termina su medicamento o el mismo estrés del viaje les genera una descompensación metabólica y por lo tanto sufren de serios problemas o de complicaciones de su enfermedad. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Que al haber abandonado sus países, ya los estados no les pueden garantizar su derecho a la salud. Entonces hay que señalar en primer lugar que hay una gran desigualdad entre los migrantes y las personas nacionales. Entonces tenemos que hay una diferencia, y no solamente entre digamos nacionales y extranjeros, sino que dentro de los mismos extranjeros, porque se les asigna una subcategoría, y así tenemos refugiados, tenemos personas asiladas, tenemos niños y niñas migrantes, y así otra serie más de categorías que nos van dando diferentes elementos y muchos de los casos para estigmatización de la persona migrante. Entonces, hay que mencionar que digamos, estamos viviendo un nuevo ciclo de políticas públicas en donde el tema de la migración no es la excepción, sino que se están incorporando derechos humanos dentro de todas las políticas migratorias, cambiando un poco los enfoques represivos que se han estado teniendo en los últimos años. Entonces podemos decir de que hoy por hoy los derechos humanos están matizando o dándole un rostro humano a estas políticas migratorias. Pero a su vez, desde el campo de los derechos humanos, esto también se plantea como un gran reto de cómo pueden garantizarse estos derechos más allá de las fronteras de los países. Y en ese sentido se establecen 4 limitantes para desarrollar, digamos, estos enfoques de derechos humanos en las políticas migratorias. En primer lugar, digamos, una de las limitantes es que sencillamente se está pasando de políticas de control de migrantes a políticas de gestión de la migración. Es decir, no estamos haciendo mayores cambios, sino que únicamente estamos administrando o, digamos, como se menciona dentro de la terminología, regularizando el proceso de migración. En segundo lugar, tenemos el tema de los derechos estadocéntricos, que es también otro tema que limita la garantía de los derechos humanos. Cuando la persona abandona la frontera, entonces ya no es sujeta de esos derechos porque ya no está el Estado protector para garantizarlo. Un tercer lugar es el dilema estructural efectividad, que se refiere a que logísticamente los estados tienen incapacidad para poder prestar servicios de salud o para garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes fuera de sus territorios. Y a esto se le suma el hecho que muchos de los migrantes van en condiciones irregulares y por lo tanto no les interesa asistir a centros de salud por su misma condición, y a esto le sumamos la cuarta limitante, que es el gradiente que existe entre las personas nacionales y los extranjeros. Hay que reconocer que entonces los sistemas de salud privilegian a los nacionales que a los extranjeros. Entonces, hay un tercer punto que quiero remarcar, que es esta doble moral en el tema de migración. En primer lugar, decimos que hay un tipo de migrantes que tienen un alto valor añadido, que se lo dejamos la regulación a los tratados comerciales, a los tratados de libre comercio. Y estas personas migrantes de alto valor son
Por ejemplo, personas con educación, profesionales o que tienen capitales de inversión que son manejables, es decir, trabajadores temporales o sujetos a regulaciones efectivas, o también aquellos de alto beneficio, ¿verdad? Como turistas, profesores visitantes, entre otros. Y por otro lado, le estamos dejando a los gobiernos aquella supervisión de la migración de personas, digamos, de bajo valor agregado. Y ahí podemos señalar los trabajadores migratorios poco calificados, los refugiados, los pobres en general. Esos con los que lidia la opinión pública, donde están los que están abogando por los derechos de la migración, se tienen que entonces el gobierno tratar de resolver. Entonces hay una doble moral. Cuando me conviene, establezco acuerdos comerciales que me permite la fuga de cerebros, me permite aceptar a esas personas migrantes, y por otro lado le dejo el otro grupo a que los gobiernos a través de sus políticas logren resolverlo. Para el caso de Centroamérica hemos analizado el Triángulo Norte, que está compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, y cómo sus políticas públicas regionales en el tema de salud le delegan la responsabilidad a los estados para garantizarla. Y realmente la gran mayoría de estas políticas tienen una lógica de prevenir, digamos, o de evitar la migración. Son políticas de contención, siempre bajo la lógica que las enfermedades o los males vienen desde el sur. Entonces hicimos un análisis de que en estos países del Triángulo Norte cuenta cada uno de ellos con organismos que garantizan la protección de los migrantes. Para el caso de El Salvador está con Migrantes, para el caso de Honduras está con APROM, y para el caso de Guatemala tenemos a CONAMIGUA. Entonces, estos tres organismos tienen bajos niveles de coordinación con organismos regionales como OPS, la Organización Internacional de las Migraciones, y COMISCA. Y si nos vamos a la articulación entre los Ministerios de Salud, la Secretaría de Salud de México y en el caso de Estados Unidos, realmente solo El Salvador tiene un nivel de coordinación para el caso de las enfermedades de vigilancia obligatoria, que tienen digamos una importancia epidemiológica, y no así Honduras, que no tiene ningún nivel de coordinación, y el caso de Guatemala, que existe un poco de coordinación sobre todo con México. Entonces quiero cerrar mi intervención dejándole dos preguntas. La primera es: ¿qué ocurre entonces cuando los derechos dependen del reconocimiento estatal? Y en segundo lugar es: ¿cuál es el sentido de abogar por los derechos humanos de las personas migrantes si al final de cuentas esto es acordado por los estados por vía legal? Es decir, si el estado es el que me va a reconocer el derecho, pero solo si me otorga o no un estado de legalidad. Así llegamos al fin de este corto video, esperando que puedan tener las suficientes componentes conceptuales para la discusión y la reflexión suficiente. Muchas gracias.